Empezar, entrenar, disfrutar, sufrir, decir adiós, llegar, competir, festejar, llorar, viajar, soñar, una carrera, un salto, un gol, una meta, la gloria, una medalla, el final. Ser olímpico es de pocos, es eterno. Coronados de gloria, la historia después de la historia. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto recibirlos una vez más en Coronados de Gloria. La historia de los olímpicos y paralímpicos de nuestra provincia de Santa Fe. Historias mínimas que nos muestran cómo se vive el deporte en nuestra provincia. Y hoy el placer de charlar mucho y profundo con la querida Sofía Sánchez. Sofi, ¿cómo estás? Hola, Fer, ¿cómo Bienvenida. andás? Bien, ¿todo bien? Mirá que este recorrido Como puede Pampita. terminar en una carrera de ¿Por qué? modelaje. No creo. Bienvenida. Muy lejos, gracias, Fer. ¿Todo en orden? Bien, todo bien. Bueno, es difícil empezar una entrevista cuando hablamos del dueto insignia del nado sincronizado de nuestro país, con historia olímpica, pero no hacerla con las dos juntas. Sí, fue raro. ¿Eh? Cuando nos llamaron así, las dos distintas, dije, es como que me sentí desnuda. Digo, ¿y ahora qué digo? ¿Qué hago? O sea, siempre fue con mi hermana. Bueno, ¿y cómo fue? Entonces, ¿Qué decís? ¿Cómo nada, arrancó todo? No, y- fuera de broma, ¿cómo fue? ¿Qué cosa? ¿Entrar las dos juntas a todo? No, ¿cómo fue el comienzo? Tu historia con el agua, ¿cómo arranca? Y mamá un poco, al tener trillizos, era como que, bueno, quería que ninguno se lo ahogara si nos fuéramos de vacaciones o estábamos en el club. Y además Porque vos que- tenés a Ethel, melliza, y a un hermano trillizo. Trillizo, y a uno más grande. Entonces, bueno, como eran muchas cabezas para controlar, dijo, bueno, yo por lo menos quiero que aprendan a nadar, más allá de que siempre nos hizo hacer 1.000.000 de deportes. Sí. Podíamos elegir cualquiera, pero natación tenía que estar. Y bueno, y nada, y así empezamos con el agua, medio que el nado sincronizado no estaba muy desarrollado en su momento, había nado sincronizado, pero las mellizas siempre llamaban la atención. Nosotras estábamos aburridas de ver una línea recta abajo del Claro. agua, así que, bueno, vimos en el andarivel de al lado que hacían nado sincronizado y dijimos, bueno, ¿por qué no? Y veíamos que había mucha gente, de una, de dos personas, y dijimos, bueno, vamos a arrancar, y así fue. Y esa búsqueda del deporte en algo que no es convencional, porque no lo sigue siendo. ¿Cuándo les pica el bichito por competir y por ir un poco más? Yo creo que a nivel conscientes fuimos, a los 16 años fue mi primer Panamericano. Y, ¿Arrancaron a qué edad, más o menos? Y arrancamos a los 8, Ahí va. pero antes lo hacías porque estaba... recreativo. Era re lindo, había música, lentejuelas, gelatina, era un deporte raro, la gente te miraba como extraterrestre, entonces estaba bueno. Y además en el verano, o sea, ¿a quién no le gustaba estar en la pila? O sea, no era un sacrificio el agua para nosotras. Claro. Y a los 16 años, cuando nosotros no hicimos el pasaje, digamos, normal, que fue un sudamericano, panamericano, juego olímpico, empezamos directamente con un panamericano de edades y para mí fue una tortura, porque dije, esto es de verdad, o sea, el nado sincronizado se compite, era en México, y dije, bueno, no, pará, o sea, para esto tengo que estar mejor preparada. Lo sufrí muchísimo ese panamericano, tenía 16 años, para mí era muy chica, pero los adolescentes hoy en día a los 16 ya son grandes. Y bueno, yo creo que a partir de eso a mí me cambia la cabeza en decir, no, bueno, si lo quiero hacer bien, lo tengo que hacer con cabeza y no solamente con cuerpo, y para no sufrir y poder disfrutarlo y enfocar no en que termine la rutina, sino que en nada, en hacer lo que mi entrenadora me había corregido durante toda la previa. ¿Y cómo es seguir ese camino todo el tiempo con tu hermana melliza, con todo lo que hay alrededor de mellizos y trillizos? Porque debe ser obviamente que es especial, pero ¿qué tiene de especial para ustedes? Para mí tenemos sentidos que otros hermanos no tienen. Incluso con mi hermano trillizo, o sea, no estuvo en el agua con nosotros, pero nos pasaron cosas que evidentemente algo hay. Nosotras con mi hermana siempre cuento la misma anécdota, pero
En España se cortó la música, solamente nosotras dos nos enteramos, no es que se corta, sino que se corta y arranca 10 segundos antes, y en el lado sincronizado vos tenés que seguir la música, y nosotras en vez de seguir la rutina, nos quedamos como si fuese en una plancha que se llama saludo. Ethel me agarra la mano, y yo con la mano de mi hermana, que yo la tenía arriba, ella la baja, me toca, y yo ya entendí que tenía que esperar los 10 segundos en esa posición, y después venía un golpe con una piernita, y estábamos las dos iguales y salió espectacular el dueto, y nuestra entrenadora nos dijo, chicas, ¿qué pasó? ¿Qué onda? pasó? Si no lo hablamos nunca. Claro, ¿qué pasó? Y les dijimos, che, Moni, no, pará, saltó la música, 10 segundos, fue a averiguar, ¿se lo quieren hacer de nuevo? No, Moni, digo, ¿cómo salió? Espectacular, listo, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, no sé si con otro dúo normal eso hubiera pasado. O cosas, no sé, otro tipo de ejemplos, pero cosas así, miles nos han pasado con ella. ¿Y las dos siempre quisieron eso? Es decir, digo, no hubo nunca un momento, me especifico más, digo, no hubo nunca un momento en que una dijo, che, dejo yo. No. ¿O te parece? No, yo creo que no. A mí me apasionaba mi deporte, me apasiona mi deporte, hoy no lo practico, pero bueno, me parece que es uno de los deportes más lindos. Y además, que me gustaba, sentía la responsabilidad de que si yo dejaba o sea, ahí mi hermana tirada. Entonces era una doble responsabilidad, con lo cual era mucho más heavy mentalmente, porque vos no solamente tenías que entrenarte para vos, sino también para tu hermana y también para tu equipo. Porque no es deporte individual que si no entrenás, perdés vos solo. ¿Me explico? Entonces como que, no, la verdad que nunca pusimos por arriba otra responsabilidad más allá del deporte. El deporte siempre fue lo primero. Contarle a la gente, ¿qué tiene el lado sincronizado de diferente? Porque me nombraste lentejuelas, me nombraste agua, libertad, hermana, y me dijiste gelatina. Gelatina. Pero contame por qué gelatina. Porque el gel, cuando vos te tirás al agua, se sale, y una de las cosas de las puntuaciones artísticas es que no se te puede caer el pelo en la cara porque queda horrible, y además que no ves y es incómodo. Y entonces la gelatina se hace como un casquito, es gelatina sin sabor, y bueno, se hace como un casquito y después la tenés que sacar con agua caliente, que las piletas usualmente no tienen agua caliente. Entonces, bueno. O sea que te dura 2 o 3 días después. Sí, yo he ido a rendir con la gelatina, porque después tenía que ir a hacer una exhibición, un concierto de Amor y Paz en el club, en pleno diciembre, tenía que rendir un final de alguna materia de la facultad, y bueno, y nada, y me fui con el casquete y el rodete, pero bueno. Hay mucha preparación, no solo desde lo deportivo, sino también desde lo artístico. No lo separo tanto, pero quiero decir, hay mucha formación en ese sentido también. Sí, por eso son tan largos los entrenamientos. O sea, no es que es 8 horas nadando o haciendo rutinas, sino que es también corrigiendo, lleva mucho tiempo, tiene que ser sumamente sincronizado. Si bien mi hermana y yo, al ser gemelas, es como que estábamos, porque somos gemelas, no somos mellizas. Ahí va. Estábamos, o sea, teníamos pocas diferencias, pero como no somos idénticamente iguales, teníamos diferencias. Entonces eso había que ajustarlo, porque capaz que se veía algo distinto, pero no se sabía qué. Y eso lleva mucho tiempo. Entonces por eso también es un deporte que yo digo que es el complemento de necesita el complemento de muchos otros deportes. Porque necesitas nadar, porque necesitas hacer flexibilidad, porque necesitas ir al gimnasio, porque necesitas hacer danza, necesitas hacer, no sé, expresión corporal si no la tenés. Necesitas cortar los movimientos, hemos hecho hasta karate para poder cortar los movimientos y hacerlos mucho más firmes, y poder nadar más sobre arriba del agua, o sea que es muy duro por eso. En ese camino, que después seguirá el relato hacia los Juegos Olímpicos que tuvieron, pero digo, ¿quiénes fueron los que conformaron un grupo importantísimo alrededor de ustedes, más allá de lo que significa el club, ¿no?, para poder llegar? Principalmente la familia. Mis viejos estuvieron ahí siempre. Al principio no entendían, porque los dos son súper estudiosos y porque obviamente no tuvieron una vida de deportistas como nosotros, y me acuerdo que mi mamá me decía, les va a quedar el cuerpo grande y el cerebro chiquito. Y más con gelatina. Más con gelatina. Claro. Pero bueno, hasta que lo entendieron, cuando nos fuimos a vivir a Canadá 2 meses, ahí dijeron, no, bueno, estas chicas, o sea, evidentemente quieren hacer otra cosa. Y siempre nos decían que, bueno, que el deporte va de la mano siempre con un estudio, o el que no estudiaba trabajaba. Pero bueno, nunca nos dijeron que no al hacer deporte. Y obviamente la familia, nuestros amigos siempre nos bancaron, jamás me criticaron mis amigos por no ir a tomar una coca después del colegio, al contrario.
mis amigos de la secundaria me decían Oso y me decían, Oso, te vi por la tele, qué felicidad. O sea, nunca me discriminaron en ese sentido como la rara de que se iba a entrenar después de... ¿Y a vos te pesó perderte No. alguna de esas cosas? No, capaz que si no hubiera llegado, sí, pero como llegué y coseché un montón de cosas, hoy de más grande digo, no me perdí de muchas cosas. Claro. O sea, salir con mis amigos, nada, hoy salgo, no es que me perdí cumpleaños de 15, me perdí momentos especiales de mi familia, pero ellos también estuvieron conmigo y me bancaron todo a mi alrededor. Y el que no me bancó no estaba ahí conmigo. Claro. El que no me bancó se fue porque no lo entendió. Entonces, bueno, y más allá de mi familia, que obviamente, y mis amigos, los entrenadores, el club es parte de mi familia. O sea, imagínate que Patricio Campbell nos decía cada vez que entrábamos al Club Gimnasia de Esgrima, no las quiero ver más. Decía, no las quiero ver más. Estábamos todo el día ahí adentro. Pero yo me acuerdo una vez que nos mostraron una foto que estábamos, no me acuerdo si en Londres o en Río, y una foto de todas las nenitas con malla que salieron de entrenar para ver en la tele que estábamos nosotras dos ahí. Y era todo un club removido por las Meji que se habían ido a competir. Entonces digo, es un montón de gente la que está. ¿Y cómo te llevas con eso? ¿Cómo te llevaste y cómo te llevas con el hecho de, bueno, no solo para GER, para Gimnasia de Esgrima de Rosario, sino también para una disciplina dentro del país, ser una referencia? Porque todas esas características, sumado a lo de las Meji, las convirtieron en una referencia del deporte. Sí, pero yo creo que más allá de ser referentes por haber ido a 2 Juegos Olímpicos y ser las primeras que el deporte, digamos, que clasifican a un Juego Olímpico, yo siempre digo que hay mucha gente que ganó un montón de cosas, pero nadie se acuerda de esa gente. Ah, mira, era olímpico. Yo creo que se van a acordar de vos si sos primero humano, si sos buena gente y después si sos olímpico, que obviamente tiene un plus enorme porque tenés los anillos tatuados, pero creo que hay que ser buena gente para que la gente te recuerde, si no, no te recuerda nadie. Importante eso, porque además tiene que ver con los valores que transmite el deporte. Digo, no estamos hablando de cualquier instancia. Tal cual. Nosotras éramos las grandes, por decirlo de una manera, y capaz que son, no sé, son cositas chiquititas, pero si venía una más chiquitita a pedirte crema enjuague, se la dábamos. O sea, en nuestra época rompió con todas las... el derecho de piso, o las chiquitas antes, nosotros no nos animábamos a preguntarle a la primera si nos corregían o nos miraban abajo del agua. Las nenitas capaz que nos veían, estábamos tomando agua descansando y decían, Sofi, me mirá un toque. Y yo bajaba, las miraba, las acomodaba. Mi hermana también, la selección entera en realidad. Entonces creo que achicar un poquito esas brechas hace que ellas también puedan, no solo que uno sea un objetivo y que sea un objetivo, nada, idealizado, sino que sean de carne y hueso y que las puedan ayudar para que ellas crezcan también. Obviamente que hubo logros nacionales, sudamericanos, panamericanos, pero ¿cuándo hacen el clic de la posibilidad olímpica? En el 2000, nosotras terminábamos la secundaria en el 2007, en el 2008 teníamos que elegir una carrera, yo empecé a estudiar ingeniería industrial, de hecho soy ingeniera industrial hoy, y bueno, nada, pero queríamos seguir compitiendo, entonces era recursar una materia, por ahí meter una materia, pero recursarla 3 veces, entonces dijimos, bueno, este año está perdido, ¿qué podemos hacer? Pero en realidad estaba perdido porque nosotros ya sabíamos que nos queríamos ir a entrenar afuera. Ahí va. Entonces, bueno, mi entrenadora Mónica López consiguió que Sheila Croxon en Canadá digamos, nos acogiera en su casa, estuvimos 2 meses allá entrenando. Y para mí ese fue el clic de ver cómo entrena la gente de elite, cómo nos dolía el cuerpo, el trapecio lo teníamos acá arriba en menos de 2 meses, o sea, nunca era impensado. La cantidad de veces que hacíamos las rutinas, sufrimos muchísimo porque el clic fue muy grande. Y ahí dijimos, ahí cuando nos vio Mónica, cuando volvimos, que habíamos pegado un salto enorme, nos dijo, bueno, vamos a seguir. Ahí clasificamos fuimos al Mundial en el 2009 a Roma, que fue nuestro primer Mundial. Y bueno, y ahí empezó el camino. Yo creo que en el 2008 arrancó nuestro camino y bueno, obviamente que hicimos ahí bien el camino sudamericano, panamericano, mundiales, metimos un montón de cosas en esos 4 años hasta que vino Londres y ahí dijimos, bueno, ya somos otras Mellis. Ya me contás qué Mellis fueron a partir de Londres y en base a Río después de la pausa. Bueno. Volvemos en instantes a Coronados de Gloria. Regresamos a Coronados de Gloria, historias olímpicas, en este caso con Sofi Sánchez, voz cantante del dueto con la Meji, con su hermana Ethel.
Llegamos a Londres. ¿Y ahí? Y ahí fue una locura. ¿Pero cómo llegaste? Pará, ¿cómo llegaron? Fue muy duro porque nosotras, vos te vas midiendo en los 4 años que tenés, digamos, roce internacional con otras parejas, vos sabés cuál es tu competencia directa. Obviamente no vas a ir a buscar a Rusia porque a Rusia no le vas a ganar nunca, ¿viste? La gente a veces te dice, no, bueno, pero vos andás con un objetivo. Gracias. No, bueno, pero uno sabe sus limitaciones y creo que está bueno centrarse en los que tenés arriba y los que tenés abajo. Las rusas eran el top. Las rusas eran, claro, en ese momento creo que eran 2 del mundo, pero bueno, después en Río fueron, a partir de Río creo que fueron primeras del mundo y nunca más nadie las bajó. Y nosotras entraban 24 duetos y estábamos ahí con Hungría. Era muy raro que un sudaca venga a molestar a un europeo. Porque lo veían así. Porque lo veían así, porque es un deporte súper elitista. Ahora con el nuevo reglamento intentan ser un poquito más objetivas en la decisión, pero antes, nada, ¿quiénes son estas dos? O sea, ahí va. Hungría era alguien que estaba en Europa y entonces la mayor cantidad de personas que entraban a un Juego Olímpico eran de Europa y ante la duda ponían nosotras no éramos mucho mejores que ellas, esa es la realidad, que era lo que nosotras siempre decíamos, vos tenés que ser mucho mejor. Mucho para poder entrar. Para poder entrar. Y no éramos mucho mejores, éramos mejores, pero no éramos mucho mejores. Resulta que, bueno, fuimos al preolímpico y quedamos 24 queda Hungría y 25 quedamos nosotras. O sea, un escalón abajo. Obviamente fue de las peores cosas que me pasaron en la vida porque imagínate 4 años entrenando para que... Bueno, volvimos, fue depresión total. Y Mónica sabía algo porque, viste, nos decía, chicas, vamos a entrenar, ¿no? Que vamos a entrenar. Claro, no una gana hermosa, bárbara. Pero ella insistía, era raro, pero nosotros no lo podíamos ver. Resulta que Holanda, si no había tomado la determinación que para Londres, si no estabas dentro de los primeros 10, no te llevaban como deporte. Entonces, Holanda no estaba en el top 10 de posibilidad de quedar en los Juegos. Y bajaron a Holanda. Y bajaron a Holanda. Cuando bajan a Holanda, las primeras en el escalón éramos nosotras. Y entonces ahí, fuimos a entrenar con la peor de las ondas. Obvio. La peor de las ondas, la cara era transformada. Y Mónica, cuando le llega la carta, nosotros, me acuerdo que estábamos entrenando, nos fuimos a mi casa, yo estaba comiendo rápido en el living de mi casa para irme a la facultad. Y me manda un mensaje y me pone, ¿qué te hace falta para que este año sea el mejor año de tu vida? Porque en marzo habíamos sacado medalla de plata en el sudamericano, que había sido histórico también, claro. No solo con solo dueto y equipo, todo. Y entonces le digo, mira, Mónica, decime lo que me tengas que decir sin vueltas. O sea, ni te imaginaste... No, porque aparte pensaba, recibirme no puedo, me faltan 3 años. Claro. Ya el otro había cerrado la historia. Claro, ya había cerrado completamente. Y me dijo, estamos en Londres 2012, no sé qué me dijo, qué sé yo. Ahí enseguida tiro todo, se me cayó la pasta todo en el piso, qué sé yo. ¿Estabas sola con tu hermana? No, estaba sola. Mi hermana yo vivía con mis papás y mi hermana vivía con el novio. Y entonces empecé a llamar por teléfono a mi mamá, no me atendía porque le estaba llamando a mi hermana, le llamo a mi hermana, no me atendía porque le estaba llamando a mi mamá. Y yo sabía que mi vieja estaba en la Facultad de Medicina, que está ahí un par de cuadras de mi casa. Nada, salí así como despavorida, me tomé un taxi y me fui a la Facultad de Medicina. A buscar a tu vieja. Claro, cuando yo estaba llegando, llega mi hermana del taxi, salimos corriendo las dos a abrazar a mi mamá y estamos en Londres, y era para nosotras fue toda una fiesta. Y estaba Campanella filmando, era claro, una peli, faltaba, ¿no? Claro. Sí, faltaba la peli, pero es que fue tan duro el no haber entrado que después cuando nos dijeron eso es como decir, bueno, siempre nos quedó el gustito amargo porque entramos por la ventana, pero viste, por ahí otros nos decían, pero ustedes estaban 25, si hubieran estado 26 no entraban, claro. O sea que también es como que vos decís, fue un logro. ¿Y cómo viviste esa experiencia en Londres? Ya adentro y ya participando y el resto. Y yo, después de haber tenido Río, me sentí como que en Londres éramos 2 niñas, pero porque ya teníamos 22 años, pero en ese momento era un deporte más longevo, o sea, había gente de 27 años por ahí compitiendo, de 30 años, estaba Gemma Mengual que tenía alrededor de 30 y pico de años, entonces era como que éramos chicas. Después el deporte, digamos, las generaciones han cambiado y hoy hay capaz que nenas de 17 años en primera. Cambió, claro. Entonces, ya a los 16 ya sos experimentada, nosotras no, el camino fue bastante lento.
Entonces, siempre me sentí como que en Londres éramos... La gente estaba muy contenta porque que Argentina entrara en un Juego Olímpico, o sea, era como... Sí, nada sincronizado. Era raro, y para el deporte mismo era raro. Los jueces nos venían a felicitar de lo que habíamos mejorado, entonces, y le terminamos creo que ganando a Hungría, o sea... Era Sí. la vuelta de la vida. La vuelta de la vida. Y entonces era como que nosotras no teníamos que ir a ganarle a nadie. Ya lo que queríamos lograr... Disfrute. Claro, que hay gente que te dice, bueno, pero qué... ¿cómo se dice? Qué conformistas. Pero era lo que veníamos a buscar. Nosotros no podíamos conseguir. Eran conscientes más que O conformistas. sea, queríamos dar un buen papel y después seguir el camino para así empezar a enfocarnos en subir un puesto. Ya voy a Río, pero ¿qué tenés ahí? Acá tengo, Londres 2012. que esto lo traje, porque ¿Por qué te reís? es un álbum de figuritas. Bien, figuritas. Es un álbum de figuritas que cuando yo me enteré que lo estaban haciendo, dije, yo voy a juntar figuritas, porque acá está toda la gente que fue a Londres 2012. Las figuritas de todos los deportistas. De todos los deportistas. A ver. Entonces yo empecé a juntar las figuritas, iba Sí. al kiosco con 22 años y le decía, dame 10 paquetes, porque encima sufro de ansiedad, entonces no podía esperar. Pero pará, si compraste muchos paquetes es porque costó encontrar tu figurita. Costó, y sí, si me costó faltan encontrar un tu par. figurita es porque era una de las difíciles. Y eso, No sé si era difícil, pero mirá, o sea, la primera página me queda una sola, o sea, hay bastantes completos. ¿de dónde están ustedes? Y nosotras estamos acá, y encima era figurita doble. Buenísimo. O sea, Ethel y Sofía Sánchez. Ethel y Sofía Sánchez, natación, ¿no? Sincronizado y remo. Así que Argentina. bueno. Después hay vacías porque cuando me encontré dejé de comprar. No compraste, qué feo eso, qué feo. Es que la beca no daba para tanto. Bueno, pasa a Londres. ¿Y ahí qué dicen? Y ahí me acuerdo que en el 2013 vino Barcelona, que fue nuestra mejor marca. Suele pasar que después de los Juegos Olímpicos haya mucho recambio. Bueno, a eso me refería, ¿no? ¿Cómo sigue después esa historia? Porque Y nosotros volvimos de Londres y dijimos, Moni, tenemos Ya que está. entrar por la puerta. No nos vamos a retirar. Fuiste, vamos. O sea, sí, hasta Río 2016 no paramos. Y en el 2013 fue un gran impulso porque fuimos al Mundial de Deportes Acuáticos en Barcelona 2013 y quedamos 16 en el mundo. O sea, de 24 que habíamos quedado, quedamos 16 y para nosotras los duetos salieron espectaculares. Habíamos estado empezando a entrenar con una española que la amamos y que para nosotras fue un gran salto. Entonces como que nos sentíamos mucho más... Seguras. Sí, más mujeres. No tan... Nosotras siempre... Cuando Como dijiste vemos- antes, ¿no? Las niñas. que Claro. fueron. Es como que en el agua siempre se nota cuando una persona es una niña y capaz que tiene 27 años, pero digo, la fuerza con la que nada parece una nena. Y nosotras en Barcelona nos sentíamos mujeres, nos sentíamos como muy fuertes. Entonces, yo creo que es una de las mejores rutinas que tuvimos. Quizá no en calidad de rutina, pero sí en sensaciones de me como el mundo directamente. Me tiro al agua y acá la rompo. Después hubo otros torneos, pero ese creo que el que más disfruté. Y eso le permitió llegar a Río. Eso sí, después vinieron Obvio. un montón. Pero quiero decir, digo, Sí. es como el empujón, digo, vayan Sí. para ahí. Sí, yo creo que Londres fue un puntapié para decir, bueno, ya entramos. Ya estamos acá, contentas, tenemos los anillitos, los tatuamos, pero esto no es suficiente. ¿Y cómo fue Río? Y Río tuvo una doble cara porque, como te digo, estábamos mucho mejor técnicamente. Yo creo que fue el nivel que mejor tuvimos en Río, obvio. Pero ya sabíamos que nos retirábamos. Entonces yo me acuerdo que hicimos rara vez, porque siempre se hace el dueto técnico y después el libre. Hicimos el libre y después el técnico. Yo me acuerdo que salgo del técnico, me voy a la ducha y me largo a llorar de una manera que digo, ¿ya está? Terminó todo. ¿Se terminó? ¿Y ahora qué hago? Si no sirvo para nada. Esas eran mis sensaciones en la cabeza, que era lo único que me habían enseñado era el agua. Y yo era Sofía Sánchez, no era Sofía Sánchez, era una de las Messi. Y ahora iba a tener que empezar a ser Sofía Sánchez porque mi hermana ya iba a seguir su camino. Mi hermana ya estaba viviendo con su novio, iba a tener hijos en algún momento. ¿Y qué te dijo Ethel Sánchez en ese momento? Nada, estábamos muy cansadas también. Ella se deprimió, obvio, pero la mayor depresión me agarró a mí. Nunca nos íbamos a separar, pero yo tenía fobia de separarme de ella. O
sea, yo creo que fui deportista olímpica gracias a mi hermana. Porque ella me pateaba la cama todas las mañanas. Yo como que sentía que sola no podía hacer nada. Y cuando arranqué la facultad dije, ¿qué hago acá? Es la primera cosa que hago sola y que no sé cómo voy a poder hacer. O sea, como el colegio ya estábamos separadas, pero bueno, sí, otra cosa. Siempre estuvimos separadas en el colegio porque mi mamá siempre nos quiso dividir en A y B para que cada una pueda tener sus amigas. Historia. Y que ninguna, digamos, yo que tenía personalidad más fuerte, opacara a la otra. Pero era como que, yo quiero estar con mi hermana, ¿por qué me tengo que separar? ¿Me entendés? Entonces era lo mismo cuando se fue a vivir a España, hace 2 años se fue a vivir a España, y yo digo, yo no la puedo tener lejos a mi hermana. Después nos fuimos acostumbrando, cada una buscó su lugar, yo me recibí, empecé a trabajar para organizar juegos, empecé a buscar mi lugar que me hacía tan feliz como era el deporte, sin mi hermana, aunque ahora mi hermana esté conmigo, pero era como que se me venían todos los miedos a la cabeza, digo, ¿qué carajo voy a hacer de mi vida? Si no está mi hermana, si la fortaleza era ella, no yo. Y ahí estás, trasladando todos tus conocimientos, todos los recursos que aprendiste en la organización olímpica para futuros y futuras deportistas. Y le mostrás esto. ¿Qué es esto? Son 2 pasaportes. Que contanos qué tiene de especial estos pasaportes, porque tienen obviamente los ingresos a diferentes países con sus competencias, pero además tienen aquí la chance de observar un sellito que te marca como olímpica, ¿no? Sí, sí, tal cual. Londres y Río, los 2 Juegos Olímpicos. Porque además cuando vos vas a un Juego Olímpico hay una terminal especial para deportistas. Entonces eso me hace acordar a que yo entré por otro lado y me fabricaron una terminal en un aeropuerto X, no me acuerdo cuál fue. Te agradecemos muchísimo que cuentes tu historia, que cuentes tu historia familiar. Dijiste hace un rato que cuando ibas atravesando ese camino de diferentes torneos, yo me quiero tatuar un Juego Olímpico, dijiste. ¿Y lo tenés tatuado? Lo tengo tatuado. ¿Se puede? Se puede, se puede. A ver. Es íntimo, pero con se eso puede. cierro. Allá o acá. Con eso ¿dónde? cerramos. ¿Allá? Allá. Tiene toda una lógica, tiene ¿Los anillos? Tiene los anillos, dice Londres, dice Río, una mirada que soy yo buscando el objetivo, tiene una columna romana. Gracias, Sofía. Griega en realidad, de Juegos Olímpicos modernos. Se te quiere. Se les Yo quiere. también. Fer. Gracias por estar Fer. en Coronados de Gloria. No, gracias a ustedes por llamarnos y por hacer posible todo esto y mostrarnos a gente que por ahí no estamos en el olvido, pero que por ahí, nada, hoy se les presta más atención y está bien a los deportistas de hoy, pero me gusta que nos recuerden siempre. Sofía Sánchez, nos vemos en el próximo programa. Gracias por acompañarnos. Un abrazo.